Amados hermanos, que el Señor los bendiga ricamente en este domingo, Día del Señor. Hoy tenemos el privilegio de llevar el mensaje dominical a través de YouTube. De manera que damos la bienvenida a todos los asistentes. Si eres nuevo, recibe una bienvenida de parte del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos Él en mí y yo en Él. Hermanos, un ministerio de enseñanza que ya lleva casi 10 años, donde nosotros estamos tratando por todos los medios posibles, los que nos permite el Señor, de llevar su palabra en estos días, que para muchos son muy difíciles, y es verdad, pero son días que son los tiempos del fin, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos pues, y muchas gracias a toda nuestra audiencia en España, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en todas las partes donde nos ven. Llevamos, hermano, con mucho amor y entusiasmo la obra de Dios. Ayúdanos reenviando los audios que hacemos todos los días con predicaciones por WhatsApp y este mensaje dominical que lo hacemos por YouTube. Sean pues todos bienvenidos. Hoy el título de este mensaje es Cuando Satanás dirige a los gobernantes. Amados, vivimos tiempos donde muchos no saben que son dirigidos por el enemigo. Recordemos que Satanás es el príncipe de este mundo, el príncipe de un mundo que no es nuestro hogar. Estamos aquí, hermanos, viviendo, pero no somos de este mundo. Y tenemos que recordar que este mundo sí le pertenece a él. Por tanto, los gobiernos, las naciones, pues le obedecen en muchas partes. Entonces, tengamos en cuenta que muchos corazones son dirigidos por él. Mira, sus mentes, sus pensamientos, sus proyectos, sus objetivos son malignos, pero muchos no se dan cuenta. ¿Cómo es eso? Pues cuando alguien se aleja de Dios, hermano, ¿en manos de quién queda? Pues del enemigo. ¿Cómo lo vamos a notar? ¿Cómo lo vamos a ver? Miremos las señales. Si el mismo Dios les dijera a estos gobernantes que hacen mal, le contestarían, ¿pero cuándo? ¿Pero cómo? ¿En qué fallamos? Somos honestos, somos buenos, somos los mejores. Así le contestaron sus propios sacerdotes al Señor ahí en el libro de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento antes de encontrarnos con el libro de Mateo. Hermano, si usted lo mira, si usted lo lee, es un libro pequeño, lo puedes leer rápidamente. Te vas a dar cuenta que la gran mayoría no sabía a qué se refería Dios cuando los estaba exhortando. Hoy pareciera que pasa lo mismo con los gobernantes. Vivimos pues tiempos donde Dios dejó de ser temido. Por eso la gente no recibe sabiduría de Dios. Si no hay temor de Dios, hermano, pues no hay sabiduría. Solo se percibe la sabiduría humana. Y la Biblia dice de la sabiduría humana que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Vivimos pues en tiempos donde los líderes y los gobernantes son indolentes con su pueblo. Perdieron la moral, la cual cambiaron por el poder, por la ambición y por el logro de sus perversos objetivos, de imponer por la fuerza sus convicciones. Muchas filosofías, sobre todo aquellas de izquierda, progresistas, que imponen a las malas las cosas. Fíjate que características de estos gobiernos son, por ejemplo, el robo desmedido, la corrupción tan gigante que ha existido en todos los tiempos, pero estos son los peores indicios de corrupción, porque el enemigo, hermano, tiene como propósito robar, matar, destruir, y pues si yo estoy siguiéndolo, pues haré lo mismo. El Señor Jesús nos advirtió en el libro de Mateo capítulo 24:12 de algo muy importante que hay que tener en cuenta para este mensaje. Dice la palabra el Señor Jesús directamente: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor frío, que es una señal del fin de los tiempos, se hace evidente en estas vidas. Pero ¿por qué amor frío? Porque, hermano, cuando un líder, un gobernante, un presidente
hermano, sacrifica a su propio pueblo, no lo ayuda, sino que lo destruye con tal de salir adelante. Vemos que no hay ningún tipo de amor, no existe. La evidencia más impactante, el ejemplo más claro a nivel mundial, lo vemos en este conflicto del Medio Oriente, Palestina o el grupo Hamas y Israel. Algunos pueden decir que no se puede comparar a un grupo terrorista con el gobierno de un Estado democrático, pero recordemos que este grupo de Hamas o Hamas se preparó y se presentó políticamente a elecciones. Hamas logra la mayoría absoluta en las elecciones legislativas del país de Palestina, Medio Oriente, el 26 de enero del año 2006, a las 12 en punto del mediodía. Ese fue el parte que dieron las elecciones de este grupo. Sí, mis amados, Hamas o Hamas fue elegido por los palestinos como su gobierno legítimo. Muchos dicen que Hamas no es Palestina y que Palestina no es Hamas, pero no se puede desligar a los palestinos de esta nefasta alianza. Fíjate tú que muchísimos, pero muchísimos palestinos defienden a Hamas, hermano, y les ayudan en todo. Eso lo podemos ver en lo que pasa en los noticieros y en muchas cosas que lo vemos. Nunca aparecen los guerrilleros de Hamas. Yo por lo menos nunca he visto en televisión uno que haya fallecido. Aparecen las personas como respaldadas, en fin. El partido que perdió esas elecciones, hermanos, fue el partido Fatah, se llama Fatah. La reacción de Fatah a su derrota en las elecciones de enero de este año 2006 fue el rechazo de la oferta que Hamas le hizo de reformar o hacer un gobierno de unidad nacional. Desde aquel rechazo, los militantes de Fatah y Hamas lucharon frecuentemente en las calles de la Franja de Gaza. Pero mira, Ismail Haniyeh lidera a esa facción de Hamas y es el presidente del buró político del movimiento. No estamos hablando de guerrilleros que no tienen ningún título político, aquí sí lo hay, es un movimiento. Y Mahmoud Abbas, o Abbas, es la autoridad palestina que representa a Fatah. Bien, esas dos facciones que pelean por el poder, hermano, siempre lo han hecho, pero Hamas es el más poderoso, ya que cuenta desde el principio con el apoyo de Irán, y ese apoyo bélico y económico pues los hace ser muchísimo más grandes. Recordemos algo importante. Algunos se preguntan, bueno, ¿y si ganaron las elecciones, por qué no son reconocidos mundialmente? Esta organización, escucha bien, se niega hasta el momento a aceptar los 3 puntos básicos exigidos por la ONU para avanzar en el proceso de paz. ¿Cuáles son, pastor? Primero, el reconocimiento del derecho de Israel a existir. Segundo, la renuncia a la violencia armada. Y tercero, la aceptación de los acuerdos de Oslo. Por tanto, aunque estos gobernantes fueron elegidos por el pueblo en elecciones libres, sus intenciones y programas son malignos, hermanos. Mire usted, ¿cómo no llamarle despreciable a un plan donde se quiere eliminar a todo un pueblo? Su fin es destruir, matar, arrasar con un pueblo que tiene como ellos y como todo ser humano el derecho a la vida. Su ideología es violencia, es muerte, y no está interesado, hermano, en ningún acuerdo de paz que no implique la destrucción y desaparición, escucha bien, de la faz de la tierra del pueblo judío. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿esta ideología no es satánica? Si Satanás vino a robar, a matar y a destruir y ellos hacen lo mismo, ¿por quién están dirigidos? Entonces, ¿por qué el mundo
hermano, los apoya y los victimiza. ¿Por qué? Están como de acuerdo. ¿No será que los gobernantes tienen el mismo rasgo? Por tanto, todo ser humano que se precie de identificar los valores de un gobierno debe rechazar de forma contundente este tipo de organizaciones. Inclusive, si habláramos sin la fe, como algunos dicen objetivamente, no podrían ser aceptados si tienen esta doctrina. ¿Cuál es la estrategia de ellos? Mira, la estrategia de los terroristas de ese grupo, Hamas, solo se encamina a su principal objetivo, que pareciera el único, contemplado en la carta de creación de ese mismo grupo, y es hacer lo que sea para destruir y borrar de la faz de la tierra a Israel. Sencillamente, hermano, el fin justifica los medios con tal de que desaparezca del planeta todo un pueblo. Eso no es de Dios, obviamente. ¿De quién es? Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, viene para matar y viene para destruir. Bíblicamente está apoyado directamente por Jesús de Nazaret. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida. Mira la diferencia. Y para que la tengan en abundancia. Ahí ya sabemos quién es quién. Por eso hoy hablamos, hermano, entonces, de que hay gobernantes que definitivamente siguen a Satanás. Todos saben, todos conocen que el grupo terrorista no tiene la menor intención de luchar por los habitantes de Palestina. Nada de lo que hacen es para traer prosperidad a su pueblo y beneficios para esa población que, entre otras cosas, tiene una pobreza en extremo. Mira, utilizan a sus habitantes como escudos humanos, sacrifican a sus propios hermanos en la fe, porque los llaman mártires. Si se mueren, dicen ellos, es porque le sirven a su Dios, a Alá. Los convencen que es mejor morir que vivir así como están. Aunque están en guerra, no procuran que ésta se aleje de los civiles. Al contrario, ellos se camuflan con ellos para esconderse, protegerse, y si los civiles llegan a morir, pues serán utilizados como noticia en los medios de comunicación, ¿no lo ha visto? Para acusar a Israel de genocidio. Todo lo que ellos hacen lo manejan, hermano, sin ningún problema en Gaza. Ellos son los que dicen cuánta gente se muere, si se mueren o no se mueren, cómo fue el ataque. Todo el manejo de la propaganda es unilateral, es de ellos. Ellos no buscan escenarios de enfrentamiento, escucha esto, con el ejército de Israel, si fueran un ejército ético. No, no lo hacen. Ellos buscan, hermano, esconderse y disparar y matar, pero no enfrentar. Se desplazan por redes de túneles que hemos visto, que tienen valores y costos multimillonarios que hubieran podido ser utilizados esos dineros para mitigar el hambre de los que votaron por ellos. Pero veamos el resumen de esta estrategia que se ve también en aquellos que son como ellos. ¿Quiénes son, pastor? Perfil de los gobernantes guiados por Satanás. Hermanos, primero que todo, los que se identifican con la ideología de Hamás. Esa es su primer característica. Los primeros candidatos son aquellos gobernantes a favor de este grupo. Algunos a regañadientes condenan la violencia por apariencia política, lo que sucedió en octubre allá en Israel. Algunos lo condenan porque les toca, pero mira que la gran mayoría no. Pero terminan hablando del costo de la guerra, pero de un solo bando, obviamente el de ellos. Bien, ¿qué más características tienen? La egolatría, el orgullo, la soberbia, la arrogancia. Estos gobernantes no admiten que otros piensen diferente, y si pierden por las vías legales, imponen sus deseos por la vía de los hechos, y cualquiera que les pueda servir para sus fines. Manipularán la ley, escucha esto, antes de obrar por la fuerza.
Todos estos son características que tú puedes ir observando, guardando y comparando para que veas que es la verdad. ¿Cómo se alinean los gobiernos impíos? Mira, son entonces afines, se admiran entre ellos, es otra característica. Se hablan muy bien entre ellos, no importa que maten, porque a ellos también los matan, pero se olvidan de aquellos a que, hermano, ellos también asesinaron. Quisieran estar con ellos, es otra característica, en esas batallas. Se sienten más justos que los demás seres humanos. Ellos son las únicas víctimas. Se creen que pueden liderar, opinar y proponer soluciones que ellos no aplican con los suyos en sus propios países. Hay gobernantes que, aunque no estén en guerra, como este grupo Hamas, se camuflan entre su pueblo para esconderse. Hacen lo mismo que ellos. Tal vez no lo hagan exactamente igual, porque no están en el mismo sitio, pero su estrategia es la misma. Motivan a sus partidarios para que se preparen a defenderlos al costo que sea, no importa. Si tienen, hermano, que dar su vida, pues la dan por la causa. Eso es lo que ellos predican. Aunque las víctimas no sepan, los van a llamar mártires, que son aquellos que mueren por la causa, aunque esto no les beneficie a ellos en nada. Estos gobernantes no viven como los suyos, no sufren, no parece que les vaya a pasar nada. Al contrario, sus vidas son de lujos y deleites. ¿Qué más hacen? Mira, hablan duro, amenazan, ofenden, denigran. Sus bocas se llenan de orgullo, de arrogancia. Más bien trabajan poco, si hablamos de construir, porque es que una de sus principales características es destruir. Como dijimos, roban a manos llenas. Un reflejo evidente de estos seguidores. Recuerda que Satanás es ladrón. Si para lograr sus objetivos deben sacrificar a su pueblo, no importa. Lo importante es el poder para someter más y más. La mentira y el engaño abundan en sus bocas. Entonces sí, ladrones y mentirosos por excelencia. Como ven, hermanos, el parecido con el perfil del enemigo es total. Definitivamente, no nos equivocamos cuando creemos que son seguidores de Satanás, aunque muchos no se dan cuenta y otros tal vez están conscientes de lo que hacen. Por eso hoy vemos quiénes son los gobernantes que dirige el enemigo. El Señor Jesús lo describió en el libro de Juan capítulo 8. Mira lo que dijo el Señor y mira el título. Sois de vuestro padre el diablo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dice el Señor. Y entonces ellos le dijeron, como ellos no pensaban que hacían nada malo, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios, decían los israelitas que pensaban que eran más santos que él. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Mira lo que dice el Señor de la característica de un cristiano y no un enemigo. Amarían a Jesús, porque yo de Dios he salido y he venido, hermanos, dice el Señor, de mí mismo. No he venido así, sino que el que me envió. Él habla siempre de su Padre. El que me envió de este fue del cual yo vine, dice el Señor. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Dice el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice el Señor, aleluya. Qué tremendo el Señor tener que explicarle, hermano, a la gente por qué digo la verdad. ¿No me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Es como si Dios le estuviera hablando a alguien, hermano, que está mirando para otro lado. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros,
porque no soy de Dios. Hermano, mira, los que hacen las cosas que hace Satanás muchas veces no se dan cuenta, pero no pueden oír porque no están con Jesucristo, miran para otros lados. ¿Qué dice la Biblia de los gobernantes guiados por Satanás? Mira el Salmo 94 desde el verso 20. Se juntará contigo, dice el salmista, el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. El salmista mismo le pregunta a Dios, hermano. Voy a leerte otras versiones para que nos quede más claro. La TLA dice del mismo verso 20. Tú no puedes ser amigo de gobernantes corruptos, Padre, que violan la ley y hacen planes malvados. La NBI, la Nueva Versión Internacional, dice, te asociarás con reyes corruptos que por decreto fraguan la maldad. La Biblia latinoamericana dice, tendrás por aliado a un poder inicuo, autor de leyes opresivas. La palabra describe a los gobernantes, hermanos, guiados por Satanás. Mira cómo le llama la Biblia en varias versiones, trono de iniquidades. Recuerda que un gobernante está sentado en un trono, tiene autoridad. Gobernantes corruptos, ladrones, hermano, a manos llenas. Otros le dicen reyes corruptos. Y hay una versión que le dice poder inicuo, poder de maldad, pero poder al fin y al cabo. Hacen maldad en forma de ley. Ellos manejan las leyes, las adecúan, no lo estamos viendo. Cuando algo me falla, pues yo cojo la ley y la cambio. Tuercen la ley, utilizan la ley, se hacen aprobar sus deseos por la ley, pues ellos la dominan. Manejan, hermano, a los jueces que son iguales de injustos a ellos. Esa clase de gobernantes siempre está haciendo planes, dice el versículo 21, esta versión Reina Valera, planes contra la gente honrada y dicta sentencia de muerte contra la gente inocente. Dios mío, lo estamos viendo, hermano. Y el versículo 22 y 23 dicen así, esa gente es tan malvada, dice el salmista a Dios, que acabarás por destruirla. Él ya sabe lo que va a hacer Dios. Pero tú, mi Dios, eres mi más alto escondite. Eres como una roca en la que encuentro refugio. Mis amados, aunque tengamos gobernantes guiados, dirigidos, direccionados por el mismo Satanás, no tengamos temor. El Señor es nuestro refugio, dice el Salmo. Nuestra lucha, recordemos esto, no es contra sangre y carne. Nuestra lucha, dice la Escritura, nos enseña el apóstol Pablo, es contra principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores, en fin, toda una serie de demonios. Esto es demoníaco. Lo que te estoy hablando es de personas que a veces evidentemente, conscientemente, no son satánicos, no siguen a Satanás como hermano su directriz, pero al olvidarse de Dios están siendo guiados por Él, pues el mundo es dirigido por Él. Eso dice el Señor Jesucristo. Mis hermanos, que el Señor los bendiga si el Señor nos permite. El próximo domingo llevaremos otro mensaje. Yo quiero pedirte el favor que ores muchísimo por tu país. El Dios de los cielos sabe absolutamente qué pasa con nosotros. El Dios de los cielos sabe que los hombres que dirigen las naciones están sometidos muchas veces por la filosofía de Satanás. Hoy vemos, hermano, estas filosofías progresistas de izquierda, terriblemente, hermano, negativas con todo lo que tenga que ver con Dios. Apoyan el aborto, o sea, también matan. Aprueban, hermano, sin ningún problema todo lo que tenga que ver con direccionar el género. Quieren convencer a los niños para que sean niñas y a las niñas para que sean niños. No aceptan en ninguna forma
que nadie los ayude en ese tipo de embotamiento que andan las personas que no saben qué son. No importa que no sepan qué son porque ellos dicen, hermano, que pueden ser lo que quieran. En fin, si tú miras la Biblia, la palabra de Dios, si lees, por ejemplo, Romanos capítulo 1 y 2, te vas a dar cuenta que Dios aborrece, abomina todo lo que es el homosexualismo y todos sus derivados, porque son enormes. Los grupos LGBTIQ, etcétera, etcétera, hermano, son patrocinados, son arraigados en estas filosofías progresistas. Todo eso es en contra de Dios. Tú lo estás viendo. Viene persecución para la iglesia. Lo dice el Señor Jesucristo. Vamos a ser perseguidos. Pero, mis hermanos, no sabemos qué tipo de persecución. Tal vez sea simplemente no nos dejan predicar, no podemos decir nada, no podemos ayudar a nadie, no podemos aconsejar a ninguno porque es bajo la ley, hermano, que ellos hagan esto. En fin, no lo sabemos. Pero te pido que nos acompañes a todos los que queremos hacer la obra de Dios para que lo podamos seguir haciendo. Sigue orando. Ora por los ministerios de sana doctrina, porque vienen días que son más difíciles, inclusive de los que estamos viviendo. Que el Señor te guarde, Dios te bendiga y nos vemos para un próximo mensaje. Dios te bendiga.